Bueno, en el problema me hice hallar el campo magnético en el eje de una espira de corriente circular. Entonces, para comenzar, tenemos la fórmula del campo magnético, que es diferencial del campo magnético, es igual a la constante magnética por intensidad sobre 4pi por la diferencial de superficie por la dirección del vector R sobre la distancia que hay desde el punto de la espira hacia el punto requerido, que en este caso es el punto P. Entonces, observamos que el campo magnético, la dirección del campo magnético va a ser en el sentido de la distancia, en esa dirección. Entonces, se va a poder descomponer el campo magnético en un eje X y en un eje Y. Bueno, en este caso el eje Y. Pero si nosotros vamos a tomar el campo magnético desde los distintos puntos de la espira, vamos a observar que en el eje que es perpendicular desde el punto O hasta el punto P, se van a ir eliminando, por lo cual no lo tomamos en cuenta y solo consideraríamos la diferencial del campo magnético en X. Entonces, primero tenemos que la diferencial de superficie por el vector dirección de R, observamos que da un ángulo de 90 grados, por lo cual diferencial de superficie por seno 90, que es igual a 1, obtendríamos al diferencial de superficie. Entonces, reemplazamos aquí y obtendríamos que la diferencial del campo es igual a la constante magnética por la intensidad sobre 4pi por la diferencial de la superficie sobre la distancia que hay, que viene a ser R, que es igual al radio, que viene a ser A al cuadrado más X al cuadrado, y como está al cuadrado se iría a la raíz. Entonces tenemos que la diferencial del campo magnético en X también viene a ser la constante por la intensidad sobre 4pi por la diferencial de superficie es igual a la distancia, que viene a ser R, ¿no? Que tenemos al cuadrado más X al cuadrado por el coseno de teta, ya que estamos tomando en el eje X. Entonces, para poder hallar el campo magnético en los distintos puntos alrededor de la espira, integramos la diferencial del campo magnético en X y vamos a obtener la siguiente fórmula, que viene a ser la constante magnética por la intensidad sobre 4pi por la integral de diferencial de superficie por el coseno de teta sobre a al cuadrado más X al cuadrado. Sabemos que el coseno de teta es igual al vector A sobre A al cuadrado más X al cuadrado elevado a la 1/2. Entonces eso reemplazamos en esta ecuación y vamos a obtener que el campo magnético en el eje X es igual a la constante por la intensidad sobre 4pi por la integral de diferencial de superficie sobre A al cuadrado más X al cuadrado, y aquí hemos reemplazado ya coseno de teta. Entonces, luego vamos a tener que el campo magnético en X, vamos a sacar las expresiones de abajo y solo nos va a quedar la integral de la diferencial de superficie. Y al final vamos a obtener la constante por la intensidad sobre 4pi por A sobre A al cuadrado más X al cuadrado elevado a las 3 medios por la diferencial de S, que viene a ser toda la longitud de la espira, que viene a ser 2pi por el radio. Y entonces vamos a obtener finalmente esta ecuación, que viene a ser la constante por la intensidad sobre el radio al cuadrado sobre 2 al cuadrado más X al cuadrado elevado a 3 medios. Si queremos tomar en el centro de la espira, entonces tendríamos un valor igual de X igual a 0. Y
y en el centro de esta espiral el campo magnético vendría a ser a la constante por intensidad sobre 2 veces el radio. Hola amigos de YouTube, hoy día les voy a hacer un problema sobre fuentes del campo magnético. El problema nos indica dos conductores largos y paralelos separados por 10 centímetros transportan corrientes en una misma dirección. El primer alambre lleva una corriente de 5 amperios y la segunda corriente lleva 8 amperios. Y me pide hallar la magnitud del campo magnético producido por la intensidad 1 en la ubicación de la intensidad 2. Entonces, por fórmula del campo magnético tenemos que el campo magnético en 2 producido por la intensidad 1 es igual a la intensidad 1 por la constante magnética sobre 2pi por la distancia entre ambos alambres. Entonces eso sería igual a 4pi por 10 a la menos 7, que viene a ser el valor de la constante, por 5 de la intensidad 1, 5 amperios, sobre 2pi sobre la separación de ambos. Y obtenemos que el campo magnético en el segundo alambre sería 10 microteslas. Ahora, la segunda pregunta me dice: ¿cuál es la fuerza por cada unidad de longitud ejercida por la intensidad 1 sobre la intensidad 2? Entonces me pide la fuerza magnética que se aplica en 2. La fuerza magnética es igual, su fórmula, a la constante magnética por la intensidad de ambas por la longitud que se tiene sobre 2pi por la distancia entre ambos. Entonces, como me pide la fuerza magnética por cada unidad de longitud, entonces despejo la ecuación tal que me quede la fuerza magnética arriba sobre la longitud. Entonces vamos a tener igual que la fuerza magnética en 2 sobre la longitud es igual a la constante por la intensidad de ambas corrientes sobre 2pi por la distancia entre ambos. Y obtenemos el valor de la constante, que es 4pi por 10 a la menos 7, intensidad 1 que es 5 amperios, intensidad 2 8 amperios sobre 2pi por la distancia entre ellos. Y obtenemos que sería 80 micronewtons sobre metro. Y la tercera pregunta me dice: ¿cuál es la magnitud del campo magnético producido por la intensidad 2 en la ubicación 1? Entonces me pide, a través de la intensidad 2, me pide el campo magnético en 1. Entonces sabemos, ya como ya hemos visto anteriormente, la fórmula del campo magnético es igual a la intensidad 2 por la constante magnética sobre 2pi por la distancia entre ambos corrientes. Entonces vamos a obtener el campo magnético en 1 va a ser igual al valor de la constante, 4pi por 10 a la menos 7, por la intensidad 2, que es 8 amperios, sobre 2pi por la distancia entre ambos, que viene a ser 10 centímetros, o sea 0,1 metros. Y esto me va a dar igual a 16 microteslas. Bueno, ahora continuaremos con lo que es un problema de fuentes de campo magnético. Cual nos dice que tenemos dos cables por el cual circula una corriente de 10 amperios por cada uno. La longitud de cada cable es 0,5 metros y la fuerza entre los dos cables por dato del problema nos da que es de 1 newton. Lo que nos pide este problema es la distancia entre los dos cables, calcular la distancia entre los dos cables. Como sabemos por fórmula, la fuerza es igual a μ sub 0, la intensidad del primer cable y la intensidad del segundo cable por la longitud de los dos cables sobre 2pi por A, que es la distancia de separación de los dos cables. Como el problema dice que la fuerza es de 1 newton, entonces reemplazamos y sería 1 es igual a 4pi por 10 a la menos 7 por 10 amperios, que es del primer cable, por 10 amperios, que es del segundo, la longitud de los dos cables, que es de 0,5, 2pi por A, que es la constante que queremos hallar. Reemplazando nos sale que A es igual a 10 micrometros. En este segundo problema nos pide hallar el campo magnético en este punto P. Por otro problema nos da que la distancia de A a D es de 0,2, la intensidad es 5 y nos pide, como ya dije, el campo magnético del punto P.
Como sabemos, para hallar el campo magnético en un punto es igual a mu sub 0 y sobre 2πr. Eso vendría a ser dado igual a 4pi por 10 a la menos 7 por 5 por 2pi por la distancia que es 0,1 al punto P. Esto nos sale 10 por 10 a la menos 6, que esto es 10 microteslas. Lo multiplicamos por 2 porque estoy hallando esta primera parte y esta segunda sería igual, entonces por eso queda por 2. Y la respuesta total sería 20 microteslas.